Hola, 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 mis queridísimos y adorados fans de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de sol, de alegría y por supuesto, de mucho drama turco, porque seamos honestos, ¿quién no ama un buen drama? Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con el mundo mágico y a veces un poquito loco de las series turcas. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que, va a dar que hablar. Agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones, porque la información que les traigo hoy es, como dirían por ahí, de alto impacto. Y es que vamos a hablar de, redoble de tambores. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, bueno, ya saben a dónde voy con esto. Durante meses, años incluso, hemos estado suspirando, cruzando los dedos, rezando a todos los dioses del Olimpo turco para que esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas, volviera a estar junta. Hemos analizado cada foto, cada comentario, cada rumor, buscando desesperadamente una señal, una pequeña chispa de esperanza que nos dijera que el amor entre Demet y Can aún existía. Pues bien, mis queridos amigos, hoy les traigo pruebas. Sí, pruebas. No solo chismes de peluquería, no solo rumores infundados, sino pruebas concretas, evidencias irrefutables que apuntan a una posible reconciliación. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada movimiento que han hecho Demet y Can en las últimas semanas que nos hacen pensar que, después de todo, el amor verdadero sí existe y que quizás, solo quizás, estos dos tortolitos están listos para darnos una segunda oportunidad a todos los que amamos su historia. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con nuestro canal, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. Y si les gusta lo que ven, si disfrutan de nuestros análisis, nuestros chismes jugosos y nuestra pasión por las telenovelas turcas, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis, les tomará solo un segundo y, créanme, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no se perderán absolutamente nada. Así que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y prepárense para el drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a hablar de Demet y Can. Ok. ¿Por dónde empezamos? La verdad es que la historia de Demet y Can es un verdadero laberinto lleno de idas y venidas, de rumores y silencios. Desde que terminaron su relación, después del éxito arrollador de Erkencikus, hemos estado viviendo en una constante montaña rusa emocional. Un día parecía que se odiaban a muerte, al día siguiente, alguien publicaba una foto sospechosa en Instagram, y volvíamos a soñar con la reconciliación. Pero en las últimas semanas, las cosas han cambiado. Hay algo diferente en el aire. Algo que nos dice que quizás esta vez sí es diferente. Y para entender por qué digo esto, tenemos que analizar varios factores clave. Primero, las redes sociales. Las redes sociales. Ese campo de batalla donde se libran guerras amorosas, donde se envían indirectas venenosas y donde, a veces, se esconden señales de amor verdadero. Demet y Can siempre han sido muy activos en sus redes sociales, pero últimamente sus publicaciones han sido, digamos, un poquito sospechosas. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó una foto en Instagram donde se la veía en un café. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero si miramos con atención el reflejo en la ventana del café, se puede ver una figura masculina. Y no cualquier figura masculina, sino una figura masculina que, según expertos en la materia, o sea, nosotros, los fans obsesionados, se parece muchísimo a Can Yaman. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado publicando mensajes crípticos, frases sobre segundas oportunidades, sobre el destino, sobre el amor que siempre vuelve. Mensajes que si los analizamos por separado podrían no significar nada, pero que si los juntamos y los mezclamos con la foto del café, ¡boom! La bomba está lista para explotar. Pero la cosa no termina ahí. Hace poco se filtró una información de una fuente cercana a la producción de una nueva serie turca en la que supuestamente Can Yaman está interesado en participar.
Y adivinen quién es la otra actriz que está considerando el papel protagónico femenino. Exacto. Demet Özdemir. Ahora sé lo que están pensando, pero eso podría ser solo una coincidencia. A lo mejor los productores quieren juntarlos para generar revuelo y aumentar el rating de la serie. Y sí, eso es una posibilidad. Pero, ¿no les parece demasiada coincidencia? ¿No les parece que el universo está conspirando para juntarlos de nuevo? Además, según esta misma fuente, Can y Demet han estado teniendo reuniones secretas con los productores de la serie, reuniones que oficialmente son para hablar del proyecto, pero que extraoficialmente, bueno, quién sabe qué pasa en esas reuniones, ¿verdad? Quizás están hablando del guión, quizás están hablando de sus personajes, o quizás están hablando de cómo retomar su historia de amor. Y no nos olvidemos de los amigos en común. Tanto Demet como Can tienen un círculo de amigos muy similar, y varios de estos amigos han estado publicando fotos y vídeos en los que se los ve a ambos juntos, aunque no en la misma toma, claro. Siempre hay una foto de Demet en un lado y una foto de Can en otro, pero, ¿no les parece sospechoso que estén coincidiendo en los mismos lugares, con las mismas personas, al mismo tiempo? Pero la prueba más contundente, la que realmente me convenció de que algo está pasando entre Demet y Can, es un vídeo que se filtró hace unos días en las redes sociales. Un vídeo corto de baja calidad, grabado aparentemente con un teléfono móvil, pero un vídeo que lo dice todo. En el vídeo se ve a una pareja caminando por la calle, abrazados, riendo. La calidad del vídeo es tan mala que es difícil distinguir sus rostros, pero, la figura femenina, la forma de caminar, el pelo, todo apunta a que es Demet Özdemir. Y la figura masculina, bueno, la figura masculina es inconfundible. Ese pelo largo, esa barba, esos tatuajes, es Can Yaman. El vídeo dura solo unos segundos, pero esos segundos son suficientes para confirmarnos lo que todos sospechábamos: Demet y Can están juntos de nuevo. No sé si están saliendo, no sé si se están dando una segunda oportunidad, no sé si están planeando casarse y tener muchos hijos, pero lo que sí sé es que están juntos. Y eso, mis queridos amigos, es suficiente para hacernos felices. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero tu nombre, ¿cómo puedes estar tan segura? El vídeo es de baja calidad, podría ser cualquier pareja parecida a Demet y Can. Y sí, tienen razón. Podría ser. Pero yo tengo un sexto sentido para estas cosas. Y mi sexto sentido me dice que ese vídeo es real. Que esa pareja es Demet y Can. Y que el amor, una vez más, ha triunfado. Además, hay que tener en cuenta que ni Demet ni Can han desmentido el vídeo. Si fuera falso, si se tratara de otra pareja, lo habrían negado inmediatamente. Pero han guardado silencio. Un silencio que en este caso, habla más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Demet y Can van a volver a ser la pareja perfecta que todos amamos? ¿Significa que van a protagonizar una nueva serie juntos? ¿Significa que vamos a tener una boda de ensueño a la turca con miles de invitados y fuegos artificiales? La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe. El futuro es incierto y la vida da muchas vueltas. Pero lo que sí sé es que hay una chispa, una llama, una pequeña luz de esperanza que se ha encendido entre Demet y Can. Y esa luz, mis queridos amigos, es suficiente para hacernos creer en el amor verdadero. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta reconciliación. ¿Qué fue lo que los llevó a separarse en primer lugar? Y lo más importante, ¿qué fue lo que los hizo volver a juntarse? Recordemos que durante el rodaje de Erkencicus, Demet y Can vivieron un romance intenso, apasionado, que traspasó la pantalla. Su química era innegable, su amor era palpable. Todos creíamos que eran la pareja perfecta, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero después de que terminó la serie, las cosas empezaron a complicarse. La fama, la presión mediática, los compromisos laborales, todo eso empezó a pasar factura. Demet y Can eran jóvenes, estaban en la cima de su carrera y, quizás, no supieron cómo manejar la situación. Además, hay que tener en cuenta que ambos tienen personalidades muy fuertes, muy independientes. Demet es una mujer decidida, ambiciosa, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de luchar por ello. Can es un hombre apasionado, impulsivo, que vive la vida al máximo y que no se deja influenciar por nadie. Esas personalidades, que al principio se complementaban tan bien, con el tiempo empezaron a chocar.
Las discusiones se hicieron más frecuentes, las diferencias más evidentes. Y al final decidieron separarse. Pero como dicen por ahí, el amor verdadero nunca muere. Y a pesar de la distancia, del tiempo, de los problemas, el amor entre Demet y Can nunca desapareció por completo. Siempre hubo una conexión, un vínculo invisible que los unía. Y ahora, después de años de silencio, de indirectas, de rumores, ese vínculo parece haberse fortalecido. Algo ha cambiado en sus vidas, algo los ha hecho darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás fue la madurez, quizás fue el tiempo, quizás fue el destino. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Demet y Can están listos para darle una segunda oportunidad a su amor. Y nosotros, sus fans, estamos aquí para apoyarlos, para animarlos, para celebrar su felicidad. Así que, mis queridos amigos, preparen el champán. Preparen los confetis. Preparen los pañuelos para las lágrimas de emoción. Porque parece que la reconciliación del año ha llegado. Y nosotros, como buenos fans de las telenovelas turcas, no podríamos estar más felices. Y ahora, antes de que me ponga demasiado sentimental y empiece a llorar de alegría, vamos a pasar a la conclusión de este vídeo. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos hablado de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, y que, después de años de separación, parece estar dándose una segunda oportunidad. Hemos analizado las pruebas, las fotos sospechosas en las redes sociales, los mensajes crípticos, la posible participación en una nueva serie juntos, las reuniones secretas con los productores, las coincidencias en los mismos lugares con los mismos amigos y, por supuesto, el vídeo filtrado que lo dice todo. Todas estas pruebas apuntan a una sola conclusión: Demet y Can están juntos de nuevo. No sabemos qué depara el futuro para ellos, pero lo que sí sabemos es que hay una chispa de esperanza que se ha encendido entre ellos. Y esa chispa, mis queridos amigos, es suficiente para hacernos creer en el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y espero que estén tan emocionados como yo con la posible reconciliación de Demet y Can. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Quiero saberlo todo. Así que no se corten y dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, si les hizo reír, llorar o simplemente soñar un poquito, los invito a que le den like. Un simple me gusta puede hacer una gran diferencia y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, análisis de telenovelas, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y por favor compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Demet y Can que conozcan. Hagamos que este vídeo se vuelva viral y demostrémosle al mundo entero que el amor verdadero sí existe. Así que ya saben, mis queridos amigos, denle like, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios y compartan este vídeo con todo el mundo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.